Las clases virtuales son lo máximo. Bueno, una bulla, ¿cuántos somos? ¿20? ¿Cuántos son los del salón? 33 fue. ¿Todavía están durmiendo? Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señora. Ok. O son las 7 en punto. Damos un poquito más, a ver si llegan más o empezamos. Una bulla, por favor, para saber que están despiertos. Claro que sí, profe. Bueno, entonces vamos empezando. ¿Listos todos? ¿Tienen café? Sí, señora. Yo no. Bueno, creo que tengo solo la pantalla compartida, no estoy viéndome, ¿cierto? Bloqueé la cámara. Sí, profe. Bueno, chicos, entonces nos faltan 2 clases conmigo. Esta es la endometriosis. ¿Y cuándo es dolor pélvico crónico? ¿El lunes, martes? ¿Alguien sabe? Uy, no Quédate con... sabía. Creo que tenemos una clase más. Por favor, miren el programa y me cuentan, ¿listo? Bueno, entonces endometriosis es un tema súper importante porque la endometriosis es una de las principales causas de dolor pélvico crónico y de dismenorrea. Y uno de los motivos de consulta más comunes en ginecología es el dolor bajito. Bueno, el dolor pélvico. Muchas mujeres les van a llegar, y no solamente a los ginecólogos, a los médicos generales, a los gastroenterólogos, a los urólogos, nos llegan pacientes que tienen dolor pélvico, distensión pélvica, y la endometriosis, yo diría, es el principal generador de estos síntomas. Y siempre hay que buscarla y hay que hacer la exclusión cuando tenemos una paciente que nos llega con ese motivo de consulta. Bueno, y entonces ya para entrar en materia vamos a hablar de qué es la endometriosis. Entonces, acuérdense, yo les he hablado mucho del endometrio. Yo creo que ya ustedes tienen claro qué es el endometrio. ¿Quién me dice qué es el endometrio? No se peleen por hablar, por favor. La capa interna que reviste la cavidad uterina. Exacto. ¿Y cómo se comporta el endometrio? ¿Qué es lo que hace el endometrio? ¿Cuáles son sus fases? Cuéntenme algo del endometrio. Rapidito, ¿qué hace el endometrio? ¿Cómo se comporta? Se descama a lo largo del ciclo menstrual. Él tiene una fase proliferativa, que es cuando crece, la fase secretora, que es cuando está la progesterona haciendo pues su función de transformarlo para hacerlo apto para la implantación, y la fase menstrual, que ya es cuando la progesterona cae y se descama. Y se descama, exacto. Entonces, él prolifera los primeros 14 días del ciclo gracias ¿a qué Estrógeno. hormona? Estrógenos. A los estrógenos. Los estrógenos hacen que el endometrio prolifere, ¿cierto? Y luego, cuando se da la ovulación, el cuerpo lúteo produce la progesterona y entonces cambia ese endometrio a fase secretora, preparándolo, como dijiste, para la implantación, pero si no se da la implantación, ese cuerpo lúteo se va a degenerar en 14 días, ¿cierto? En 10 días ya empieza a degenerarse y se cae el nivel de progesterona en sangre de la mujer y entra en su fase descamativa, que también se llama fase menstrual. Entonces, el endometrio eutópico, cuando hablamos de endometrio eutópico, es el que está dentro de la cavidad uterina, revistiendo la cavidad uterina, ¿cierto? Él descama y drena por el cuello y por la vagina y es lo que se ve como la menstruación. Y endometriosis es ese endometrio haciendo todas estas funciones de proliferación, de fase secretora, ¿sí? Y de fase descamativa, pero no está dentro de la cavidad uterina, sino está en la cavidad pélvica, o sea, es un endometrio ectópico. Sí, son lesiones de tejido endometrial que están por fuera, ¿listo?
Y cuando las pacientes o las mujeres que tienen endometriosis descaman este tejido endometrial en el peritoneo pélvico, que es donde la mayoría de las veces se encuentran las lesiones, hacen microsangrados o a veces más que micro, hacen sangrados peritoneales cíclicos, ¿cierto? Porque esto va dándose todos los meses y esta sangre que cae en el peritoneo va a producir inflamación. Esta sangre es muy inflamatoria, monta una respuesta inflamatoria, entonces van a llegar neutrófilos, van a llegar linfocitos, va a haber prostaglandinas y va a haber toda esta cascada inflamatoria que va a hacer que el peritoneo se inflame y es como una peritonitis química mensual, ¿sí? Y esto pues nos va a llevar a dolor pélvico y con los años, pues primero si yo tengo un medio inflamatorio en la pelvis y cae el óvulo a las fimbrias y las fimbrias están inflamadas y hay muchos neutrófilos y hay muchas células inflamatorias y un ambiente inflamatorio, este óvulo puede morir, se lo puede fagocitar un neutrófilo o un macrófago y si llegan los espermatozoides van a correr la misma suerte. Pero además, mes a mes, a mes, a mes, a mes, con este, digamos que proceso inflamatorio, acuérdense que las vísceras están todas juntas en la pelvis. Entonces, las vísceras empiezan a adherirse, que es lo que se llama el síndrome adherencial, y las trompas uterinas empiezan a alterarse en su anatomía y en su función, en sus movimientos, ¿cierto? Las fibras hacen una captación del óvulo y unos movimientos centrípetos para movilizar ese óvulo hacia la cavidad uterina, primero hacia la ampolla de la trompa para que se encuentre con el espermatozoide y posteriormente cuando se empieza la replicación celular de ese espermatozoide con ese óvulo en estadio de mórula y blastocisto, lo transportan hacia la cavidad uterina. Pues esto no se da si yo tengo la trompa alterada anatómicamente, inflamada o la luz tubárica ya está adherida. Entonces la paciente va a tener también como manifestación clínica la infertilidad. Y como ya les decía, como es endometrio y tiene receptores de estrógeno y progesterona y responde al estímulo de los estrógenos proliferando y de la progesterona haciendo fase secretora y posteriormente cuando se cae el nivel de progesterona se descama, entonces estos son focos que tienen actividad de endometrio. Y por lo tanto, sabiendo esto, chicos, y ya hemos hablado también del tema, podemos manipularlo, ¿cierto? Yo así como manipulo el endometrio utópico, el de la cavidad uterina, con anticonceptivos orales, con estrógeno y progesterona, o puedo manipular e inducir una atrofia, por ejemplo, con análogos de GnRH. Si yo tumbo la FSH y la LH con un análogo, paro el ovario, pongo a la paciente hipoestrogénica porque no va a haber maduración de folículos, ¿cierto? Estoy hablando el idioma claramente, todos están entendiendo cuando digo no maduro folículos, ¿qué hormona me falta? ¿Quién me dice? FSH. No, si paro la FSH, yo paro las gonadotropinas, paro el adenohipófisis, ¿qué se para en el ovario? La FSH. ¿Y entonces qué pasa en el ovario? La FSH se para en la hipófisis y no actúa sobre el ovario, porque en el ovario no se produce FSH. ¿Qué hormona no se produce en el ovario si yo paro la Los FSH? estrógenos. Bueno, Los estrógenos, paro la maduración folicular, paro las células de la granulosa y no voy a tener estrógenos. Entonces, ¿qué hace el endometrio? Se atrofia, no va a ser proliferación, se va a atrofiar y por eso el tratamiento de la endometriosis es el tratamiento hormonal. Y si doy anticonceptivos orales o una progestina, hago lo mismo, paro la producción de gonadotropinas, por lo tanto, paro el ovario y induzco una fase hipoestrogénica, ¿listo? Entonces, miren, glándulas endometriales y estroma endometrial por fuera de la cavidad uterina. Si vemos, aquí está, voy a poner un indicador. Denme un segundillo. Entonces, miren, ¿ven el indicador? señora, Sí, señora. Bueno, entonces este es endometrio eutópico y miren este esquema acá, endometrio ectópico. ¿Cómo se llama esta parte que estoy indicando con el indicador? Valga la redundancia. Fondo de saco de Douglas. El fondo de saco de Douglas, esto de acá, ¿qué es? Espacio bésico uterino, quienes han entrado conmigo a cirugía, el ovario, entonces tejido endometrial por fuera de la cavidad uterina. Miren, ya visión laparoscópica.
Asumamos que esta imagen que está aquí a mi mano izquierda, donde está el indicador, es una cavidad pélvica sana. Tiene algo de manchadito ahí como de hemosiderina, como si hubiera habido una menstruación retrógrada. Y bueno, si somos muy detallistas hay bolsillos, pero asumamos lo normal. Este es el útero, ¿cierto? Estas son las trompas uterinas, ligamentos uterováricos, ovario, fondo de saco de Douglas, espacio vesicouterino, ligamentos redondos. Y miren acá, a mi mano derecha, estas vesículas, si las ven negritas, si ven los ovarios pegados aquí en sus fosas ováricas, el Douglas con un bolsillo peritoneal, trompas con hidrosalping, si ven acá la trompa bien delgadita y acá se dilata. ¿Sí ven, chicos y chicas? Sí, Entonces, señora. esto es endometriosis. Así se va poniendo la pelvis. Doctora, se le apagó el micrófono. Ahí ya, ¿me Sí, oye? señora. Sí, profe. Señora. No he hecho nada, no tengo ni idea cómo fue. Qué pena con ustedes. Entonces, ya me voy para la presentación. ¿En qué parte nos quedamos? Ahí, ¿En Samsung? sí, señora. Bueno, entonces Samsung en el 20 ya empieza a hablar de endometriosis y plantea una teoría de por qué se produce. Entonces él habla de que existe una menstruación retrógrada, que es la que hace que se produzca la endometriosis, que la menstruación se devuelve de la cavidad uterina hacia la pelvis por las trompas uterinas y que estas células endometriales que van ahí en la menstruación se implantan en el peritoneo y empiezan a proliferar y a comportarse como un endometrio utópico. Pero esto realmente, a pesar de todos los años que han pasado desde 1920, no tenemos una causa precisa o un mecanismo preciso de por qué se produce la endometriosis, ya que, pues, digamos que haciendo autopsias y haciendo posteriormente cirugías y laparoscopias, nos damos cuenta que las mujeres tenemos todas menstruación retrógrada, pero no todas las mujeres tenemos endometriosis. Entonces deben haber otros factores que juegan un papel importante para que se dé la endometriosis. Y pues digamos que debido a esto surgen nuevas teorías respecto a cómo es la patogénesis de la endometriosis. Entonces, como les contaba, la implantación directa de Samson fue la primera teoría sobre cuál es la patogénesis de la endometriosis, también se llama teoría de la implantación, y de ahí surge otra que es la del trasplante directo, porque se vio que las pacientes que tienen endometriosis pueden hacer también, digamos que lesiones endometriósicas en las heridas o en las cicatrices quirúrgicas. Entonces las mujeres pueden hacer focos o nódulos endometriósicos en las cicatrices de las episiotomías, de las cesáreas, de las cicatrices de los puertos laparoscópicos. Entonces, ¿cómo se van a comportar? Van a ser lesiones violáceas, ¿sí? Que van a crecer y van a ser muy dolorosas durante la menstruación, porque es, nuevamente vuelvo, repito, endometrio. Entonces va a ser fase proliferativa, fase secretora, posteriormente fase descamativa, y estas lesiones van a ir creciendo progresivamente y son sangre viejita, hemosiderina, que se va acumulando en estas lesiones quísticas o lesiones quístico-fibrosas que van a estar ubicadas en las cicatrices quirúrgicas. Listo, esta teoría se llama la teoría del trasplante directo. Hay otra teoría que surge posteriormente, que es la teoría de la diseminación, donde se cree que las células endometriales eutópicas van, digamos, por la circulación, tanto linfática como hemática, pues, y sanguínea, y van a ubicarse, van como las células de las metástasis, van hacia lugares distantes y empiezan a crecer allá. Y esto, digamos que se piensa para tratar de explicar por qué pueden encontrarse
focos endometriósicos, por ejemplo, en la cavidad pleural o focos endometriósicos a nivel del cerebro. Es súper raro, pero pueden encontrarse lesiones endometriósicas tan distantes como en el tejido cerebral. Esta es la teoría de Alban o la teoría de la diseminación. La siguiente teoría es la metaplasia celómica o teoría de Meyer, que es que se da un cambio metaplásico en el peritoneo y en el retroperitoneo también. Entonces, el tejido celómico es el tejido, digamos, primitivo de la cavidad peritoneal del peritoneo y se cree que cuando la niña hace su menarquia y empieza su función ovárica y va a tener en su cuerpo en estrógenos, este tejido primario celómico que dio origen al peritoneo hace un cambio metaplásico, o sea, de un tejido maduro a otro tejido maduro, y empieza a comportarse como endometrio y entonces allí surgen, digamos, estos cambios endometriales a nivel peritoneal con todo lo que ya les he contado. Lo otro que se ha visto es que el sistema inmune de las pacientes que tienen endometriosis es un sistema disfuncionante. Entonces, estas pacientes van a tener menos recuento de natural killers, van a tener como les contaba, más leucocitos y más macrófagos, o sea, van a tener una inflamación per se, pero no van a tener suficientes natural killers que eliminen las células endometriales de la menstruación retrógrada. Entonces, si yo tengo menstruación retrógrada y tengo un sistema eficiente para eliminar esas células endometriales y voy a tener mayores células endometriales en el peritoneo, pues voy a tener mayor chance de que estas células se implanten y empiecen a proliferar y hacer fase secretoria y fase descamativa cíclicamente como un endometrio eutópico. Y lo otro es la teoría genética. Se ha visto que las pacientes que tienen endometriosis tienen familiares, mamá, hermanas, abuelas, que también han padecido de la enfermedad y esto se da hasta en un 7%. Entonces ya para dejar fijas estas teorías, miren cómo esta es la cavidad uterina, ¿cierto? Se descama el endometrio, sale por el cuello hacia la vagina, pero también viene el flujo retrógrado por las trompas y a través de las fibrias cae al peritoneo y estas células se van a implantar, teoría de la implantación, ¿cierto? De Alban, y empiezan a responder también a el estrógeno y la progesterona y posteriormente descaman y sangran. Y vemos cómo las células naturales asesinas o natural killers no funcionan adecuadamente y no son capaces de eliminar estas células cuando llegan al peritoneo y eso pues permite la implantación. Lo otro, ay Dios, tengo un gato aquí, yo creo que mi gato, ¿sí me están escuchando? Leo se me Sí, subió, señora. me pisó el teclado. Bueno, esta es la teoría de la diseminación hematógena que se ve, por ejemplo, en esta cavidad pleural. Entonces, como los focos van a sangrar todos los meses y se hace un hemotórax catamenial. Y aquí todas las teorías juntas, entonces vemos cómo podemos tener metaplasia celómica, ¿sí? Cómo podemos tener menstruación retrógrada, cómo llegan las células endometriales a un cuerpo lúteo, lo implantan y se forman los endometriomas, como, miren, la diseminación linfática o hematógena, ¿sí? Va llevándonos a que se formen las lesiones endometriósicas ectópicas. Lo mismo, entonces los focos empiezan a responder al E2, al estradiol, se dan fibrosis, ¿cierto? Y se da todo el proceso del que estamos hablando. Entonces, esta enfermedad tiene una prevalencia del 1 al 7%. Es muy difícil establecerla. ¿Por qué? Porque para hacer el diagnóstico debo confirmarlo y la confirmación debe ser histológica. Y pues las lesiones, ¿dónde están? ¿Dónde están las lesiones mayormente? El espacio peritoneal. En el peritoneo. Entonces, para yo ir a tomar una biopsia del peritoneo no es como fácil, ¿cierto? Tengo que hacer una laparoscopia o una laparotomía y tengo que tomar el tejido y mandarlo a patología. Por lo tanto, digamos que establecer una prevalencia es bastante complejo. Nos tocaría hacerle laparoscopias a muchas mujeres con dolor pélvico para decir cuál es la prevalencia exacta.
Pero lo cierto es que cuando una paciente llega a la consulta con dolor pélvico crónico y la llevamos a la laparoscopia, 1 de cada 3 pacientes e incluso más pueden tener lesiones endometriósicas. Y cuando se llevan a las pacientes por infertilidad, más o menos también 20-30%, o sea, también 1 de cada 3 puede estar cursando con endometriosis. A diferencia, por ejemplo, de cuando hacemos pomeroides por la laparoscopia o por la parotomía, o sea, señores que han tenido hijos, solamente encontramos 5% de pacientes que padezcan de endometriosis. O sea, las que no han tenido infertilidad y se han reproducido como conejos, no mentiras, han tenido bebecitos, estas pacientes no tienen endometriosis o vamos a encontrar poquito. Factores de riesgo, se ha visto que las afroamericanas y las hispanas tienen más posibilidades de tener endometriosis que la raza blanca. El diagnóstico, sobre la edad, más que decir que hay un factor de riesgo o que hacia cierta edad es que se presenta la enfermedad, es que es más es que a cierta edad las diagnosticamos porque le hemos mamado gallo antes. O sea, hemos ignorado la niña adolescente que tiene dismenorrea, que se cae cada vez, que se desmaya cada vez que le llega la menstruación, que la devuelven del colegio para la casa, que se la pasa en enfermería, que le tienen que poner un diclofenaco cada mes porque es que le duele mucho y es muy escandalosa según la mamá y las tías y el papá, ¿sí? Y que la llevan al doctor y la china dice que se muere cada vez que le llega el periodo y el doctor le dice a la mamá, eso es normal, la menstruación duele y aguántese. Y dele agüita de canela y dele un Dolex y cuando tenga hijos se va a mejorar. Pura carreta, ¿listo? Entonces, no podemos ser de ese tipo de médicos y tenemos que tener en nuestra cabeza que existe esta enfermedad y que tenemos que buscarla. ¿Listo, chicos y chicas? Y lo otro, lo que les contaba, la historia familiar. Si vemos esta tablita aquí de factores de riesgo de endometriosis y nos damos cuenta, miren, todo tiene que ver con hiperestrogenismo. Entonces, todos los estados hiperestrogénicos donde hayan fases proliferativas más largas nos van a ayudar a aumentar la posibilidad de padecerla. Entonces, una menarquía temprana, si yo empiezo a menstruar a los 8, 9 años, 10 años, voy a tener más fases foliculares, ¿cierto? Con fases proliferativas y con posibilidades de exponerme más al endometrio. ¿Listo? La menopausia tardía, lo mismo, entonces vamos a tener más fases foliculares, índices de masa corporal bajos también. Las anomalías mullerianas nos van a facilitar las menstruaciones retrógradas, las mujeres que son nulíparas, sí, porque no tenemos fases progestacionales prolongadas como lo son el embarazo, la lactancia materna, ¿cierto? Que son fases donde el ovario está parado y estamos hipoestrogénicas en la lactancia, las menstruaciones prolongadas, los periodos de lactancia cortos, los ciclos menstruales cortos, ¿sí? Todo esto nos va a aumentar la posibilidad de hacer endometriosis. Bueno, entonces factores reproductivos ya les conté, la paridad es un factor protector, listo, el índice de masa corporal también, cree que las mujeres más delgadas tienen fases foliculares un poco más prolongadas y esto puede ayudar a aumentar el riesgo y las mujeres altas lo mismo. En cuanto al estilo de vida, entonces el alcohol y la cafeína aumentan el riesgo, el ejercicio, ¿sí? Disminuye muchísimo el riesgo. Y bueno, ya respecto a las localizaciones, pues como les contaba, la menstruación retrógrada llega ¿a dónde? A la pelvis. Y por lo tanto, este es el sitio, ¿sí? Donde más posibilidades vamos a tener para encontrar las lesiones, ovarios, todo el aparato genital interno, los ligamentos uterosacros, los anchos, los redondos, las fosas de la pelvis, que es en el fondo del saco de Douglas, las fosas ováricas, son lugares donde podemos encontrar fácilmente lesiones y las vísceras que están cerca, entonces el apéndice, el colon, los uréteres, la vejiga y el tabique rectovaginal en el caso de lesiones infiltrativas profundas. Ya más raras las localizaciones extrapélvicas como el abdomen superior, el diafragma, la pared abdominal o las cicatrices. Y aquí se las presento para quienes no han tenido el placer de conocerlas, de entrar a la laparoscopia. Estas son las lesiones, hay diferentes tipos de lesiones, estas son blancas que ya son cicatrizales y estas son lesiones más agudas o más que son activas hormonalmente, que son las lesiones negras.
¿listo? Y van generando, miren cómo van generando retracciones y adherencias. Y también están, entonces, hay 3 tipos de lesiones, hablamos de superficiales, cuando estas lesiones se meten menos de 5 milímetros en la profundidad del peritoneo, los endometriomas, que son los quistes de chocolate que les llaman, que son lesiones quísticas ováricas, donde se van llenando de hemosiderina y van creciendo, y estos son pues lesiones con hemosiderina, entonces tienen un contenido negro espeso. Y las lesiones infiltrativas profundas son las lesiones que van más allá de 5 milímetros de profundidad y generan generalmente también procesos adherenciales severos y muy dolorosos. Miren las lesiones superficiales, bueno, aquí debe haber también una profunda muy allá abajo, pero vean cómo la pelvis en esta, ¿ven mi indicador? Sí, señora. Bueno, entonces miren cómo los ovarios se han venido a pegar en la pared posterior del útero, el fondo de saco de Douglas está totalmente obliterado, ¿sí se dan cuenta? Miren, acá obliterado, aquí obliterado un 100%, los ovarios están grandísimos, probablemente tienen endometriomas, están pegados en línea media, eso se llama el signo del beso. Y miren, también pegados con la pared posterior del útero, la trompa aquí dilatada, pegada, y aquí síndrome adherencial, estas membranas adherenciales sobre la pared uterina posterior, aquí hay un foco negro, listo, esto es endometriosis. Los endometriomas, miren, acá está el útero, el ovario derecho sano, la trompa uterina derecha sana, pero miren el ovario izquierdo, gigante, con una lesión de hemosiderina. ¿Listo? Son súper comunes, más de la mitad de las pacientes los pueden tener. Y la lesión infiltrativa profunda, miren acá, este es el útero, miren aquí el fondo del saco de Douglas y cómo la unión recto-sigmoidea, esto de abajo es el sigmoide y esto es el recto. Esta unión se va llenando de lesiones nodulares que responden a estrógeno y a progesterona y este es el tabique recto vaginal con lesiones que pueden infiltrar y llegar hacia la mucosa vaginal y hacia la mucosa rectal. ¿Listo? Y ya este es una composición histológica diferente donde además de tener tejido endometrial, vamos a tener tejido fibromuscular o adenomiosis, que ya yo creo que hemos hablado de la adenomiosis, que es la infiltración de tejido endometrial en el miometrio. Bueno, las lesiones infiltrativas profundas pueden ser adenomióticas, tener músculo y tener endometrio. ¿Sí lo ven? Sí, señora. Sí, señora. Ok, esta es una visión de resonancia magnética de las lesiones infiltrativas profundas. Su ubicación más común son los ligamentos uterosacros, listo, el torus uterino, que es este de acá. El torus es la unión donde llegan los uterosacros. Espérense, les busco un uterín. Espérense que aquí, bueno, me voy a volver un poquito para que veamos la visión laparoscópica. Este de acá se llama torus uterino. ¿Sí ven? Que son como cuernitos. Los uterosacros serían los cuernitos y esta parte más baja del cuerpo uterino donde se une con el cérvix se llama torus uterino. Acá y en los uterosacros y el tabique recto vaginal que ya sería retroperitoneal, ¿cierto? Que miren, el sigmoide llega acá. Esto que está aquí, este techo del Douglas ya es el recto. Bueno, acá adentro, en la profundidad, está la lesión infiltrativa profunda más común, que es la lesión del tabique recto vaginal. Aquí tenemos el esquema. ¿Sí lo ven? Ya en dibujito. Bueno, ¿estamos clarísimos? Sí, señora. Bueno, entonces si yo tengo una lesión a ese nivel, ¿qué voy a tener? Síntomas digestivos. Voy a tener disquesia, que es dolor para hacer popó cíclico cuando está menstruando la paciente, diarrea, y si yo tengo una lesión que llega y me penetra la mucosa rectal, puedo tener sangrado rectal. ¿Listo? El diagnóstico, 80% del diagnóstico lo hacemos solamente con una buena historia clínica, haciendo una adecuada anamnesis y examinando a la paciente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la clínica? Hay un espectro, desde la paciente sintomática hasta la paciente, pues, con el dolor más violento, con dolor todo el mes y no solamente cíclico. Entonces, puedo tener dolor pélvico crónico, que es un dolor que dura más de 3 meses, ¿cierto? Que puede ser cíclico o acíclico, o sea, con la menstruación, que se llama dismenorrea,
o sin la menstruación, generalmente en pacientes que llevan muchos años padeciendo dismenorrea, cuando ya su peritoneo pélvico está súper inflamado, pero además está con un síndrome herencial severo, donde la movilidad de su tubo digestivo va a ser, pues va a estar alterado, donde sus paredes del intestino van a estar inflamadas, entonces la paciente llega y dice, ay, no, es que yo sufro de colon irritable, y resulta que no, es el intestino inflamado por una peritonitis química persistente. Son pacientes que también van a manifestar infertilidad, van a tener menstruaciones abundantes, si tienen lesiones del tabique rectovaginal o tienen un endometrioma grandísimo que les hace efecto de masa sobre el recto, pues van a tener disquesia, pueden tener, si tienen inflamación de las paredes vesicales, disuria. Estas pacientes hacen una cosa por inflamación crónica que se llama síndrome vesical doloroso o cistitis intersticial. Pues si tenemos adherencias y la pelvis inflamada, podemos tener una dispareunia que puede ser cíclica o puede ser una dispareunia permanente, profunda, y si hay un dolor pélvico crónico, podemos tener también dispareunia superficial por vaginismo y podemos tener hematoquesia, que puede ser también catamenial, ¿cierto? Que era lo que les contaba, la infiltración de la endometriosis en la mucosa del recto. Entonces, síntomas más comunes, dolor, dismenorrea, dolor y dispareunia. ¿Y esto por qué se soporta? Porque cuando damos tratamiento se mejora. ¿Listo? Entonces, al examen físico también vamos desde el espectro del examen físico normal, porque si yo tengo una endometriosis temprana, en estadios tempranos, pues las lesiones peritoneales van a ser chiquitinas y están en el peritoneo, por lo tanto no las voy a poder palpar ni ver. Y de ahí para allá, pues todo lo que puede ir pasando. Si yo voy adhiriéndome, si voy haciendo nodularidades fibróticas, las puedo tocar en el tacto bimanual, ¿cierto? Entonces puede haber un útero poco móvil, puede haber un útero retroverso forzado, puede haber nodularidades en los úteros sacros, que es más o menos irnos al fornix. Miren acá, la vagina y el útero se unen y forman unos bolsillos que se llaman fornices. Entonces está el fornix posterior, el fornix anterior y también hay fornices laterales. Si yo me voy por el lateral derecho, es donde está el útero sacro derecho, y si me voy por el lateral izquierdo, pues voy a, digamos, palpar el útero sacro izquierdo. Los ligamentos uterosacros, cuando son laxos y sanos, pues realmente no se tocan, o sea, nos paramos ahí, pero no lo sentimos. Pero si yo tengo un nódulo ahí, pues eso es un nódulo del útero sacro. ¿Listo? Las masas quísticas, si las palpamos, van a ser endometriomas. Y como les contaba, una pelvis congelada, pues una pelvis que no es móvil, que se siente el útero poco móvil. En cambio, si uno palpa una paciente con una pelvis sana, pues el útero se va a mover muchísimo. El gold standard del diagnóstico es la laparoscopia. ¿Por qué? Porque nos permite visualizar las lesiones, nos permite además pasar otros puertos, pasar pinzas, tomar muestras, hacer ablación de las lesiones. ¿Listo? Podemos también ver las nodularidades. Es un poco más difícil si son muy infiltrantes profundas porque pues ya están en el retroperitoneo. Esto es importantísimo saber que por la laparoscopia no podemos hacer el diagnóstico completo de la endometriosis infiltrativa profunda porque, como les decía, está infiltrando y no la vamos a ver porque se va hacia el retroperitoneo, hacia el tabique rectovaginal. Entonces vemos como el iceberg, vemos la puntita, pero no vemos la parte hacia el fondo, hacia dónde va. Entonces, para esto son los exámenes de las imágenes para que podamos tratar de establecer hasta dónde va el compromiso de una lesión infiltrativa profunda. Esto se puede hacer con resonancia o con ecografía bien hecha, con una persona muy entrenada que haya hecho entrenamiento para mirar las lesiones endometriósicas. La clasificación del 1 al 4, la endometriosis 1, a ver, estos no se los van a aprender así. Yo misma, que llevo un poco de años haciendo endometriosis, me meto a Google, bajo esta tablita. Antes la tenía en una fotito en el celular y yo no sé qué me pasó y se perdió, pero esta tablita nos va a dar una puntuación de las lesiones superficiales y profundas en el peritoneo, en el ovario derecho izquierdo, en el Douglas, ¿sí? Nos va dando puntos. Por ejemplo, si tengo una obliteración completa, nos da 40 puntos, ¿sí? Y lo mismo las adherencias, si son densas, si son laxas, del ovario izquierdo, de las trompas, nos va a dar una puntuación, la vamos a sumar y esto nos va a mandar acá. Entonces, del 1 al 5 hablamos de una endometriosis mínima, del 5 al 15 leve, del 16 al 40 moderada,
o 3 y de más de 40 puntos hablamos de una endometriosis severa o estadio 4. Esta clasificación la hizo, hay muchas clasificaciones, está la de ENCIAN, hay un montón, pero esta es la que más usamos porque es la de la Sociedad Americana de Infertilidad y es la que nos da o nos habla del pronóstico de fertilidad. Entonces, pues la mínima tiene más posibilidades y la severa menos posibilidades de embarazarse. Generalmente los estadios 3 y 4 son estadios, si la paciente se quiere embarazar, que debemos, para que se embarace, recurrir al infertólogo para que le haga un bebé in vitro y se lo pase por el cuello uterino, porque las trompas están completamente dañadas y no va a haber posibilidades de un embarazo espontáneo. ¿Listo? Aquí en esquemita, las endometriosis, entonces mínimas, ya empiezan a haber más focos, más lesiones endometriósicas, adherencias, se dañan las trompas y una pelvis completamente bloqueada. Aquí en la paroscopia, miren, el Douglas bloqueado, 40 puntos, listo, endometriosis 4. Miren acá, el Douglas libre y tiene unos pocos focos, ¿sí los están viendo? ¿Sí? Endometriosis mínima. Aquí tengo un par de endometriomas, este podría ser un 3 ya, pero se los dejé como 2 porque no encontré un 2. Y miren, aquí ya hay más adherencias, miren cómo el sigmoide se viene a pegar aquí al útero sacro, el útero sacro está cubierto, adherencias laxas del ovario al útero, a las trompas, ¿sí? Entonces miren cómo va progresando la enfermedad por esta peritonitis mensual, ¿sí? ¿Vamos claros? Sí, señora. Las imágenes nos ayudan no a ver focos. O sea, si yo hago un eco transvaginal aquí, ¿qué foco estoy viendo? Esto no se ve por ecografía. Pero si hay un endometrioma, lo voy a ver. ¿Sí? ¿Ven? A las adherencias tampoco se ven por ecografía. ¿Listo? Estas adherencias laxas no se ven. Son los endometriomas. Entonces, la ecografía sirve para mirar. Entonces, acá miren, no sirve para identificar adherencias de implantes superficiales, pero sí sirve para mirar endometriomas. ¿Listo? La TAC no es útil. No vayan a pedir una TAC, por favor. La ecografía entonces nos ve los endometriomas, nos ve nódulos profundos en manos de expertos. Listo, miren cómo se ve, es un quiste unilocular, ¿cierto? Los endometriomas no tienen tabiques, no tienen excrescencias y como es sangre, es hemosiderina, pues no es agua, el agua se ve colúcido, negro, así como acá. Aquí se ve en vidrio esmerilado. Entonces, esto es patognomónico del endometrioma, ¿listo? Casi que 100% son endometriomas. El Doppler es negativo, ¿sí? Doppler tipo 1, ¿por qué? Pues es un quiste de hemosiderina, aquí no va a haber sangre. Periféricamente obvio que sí, porque hay tejido ovárico. ¿Listo? Miren este nódulo aquí en el tabique rectovaginal. Esta parte anterior es el útero, ¿sí lo ven acá? Aquí está el cuello. Si ven esta luz acá, es la luz rectal, ¿sí? Aquí está detrás del cuello y de la vagina, el recto. ¿Listo? Aquí está el tabique recto vaginal y miren acá, un nódulo. ¿Sí? En resonancia, nódulo infiltrativo profundo, la resonancia es muy útil. ¿Sí? Aquí, miren el útero, ¿sí? Acá les faltó poner gel en la vagina, pero sí, aquí tenemos gel en el recto. ¿Vale? Mira, esta es la endometriosis vesical, entonces infiltra aquí en el dibujito, lesión infiltrativa de la vejiga que se ve en una cistoscopia. Bueno, niños, si ya hicimos el diagnóstico, ¿hasta aquí estamos claros o tienen alguna pregunta? Todo claro. Entonces, ya teniendo el diagnóstico, adolescente con dismenorrea severa o dismenorrea, que la devolvían del colegio, que la mamá le mamó gallo, que el médico le mamó gallo, y llegó a los 20 y a los 25, y entonces ahora tiene dolor pélvico crónico, tiene depresión, porque es que la endometriosis y el dolor pélvico crónico llevan a depresión, a afectar su ánimo, su vida sexual, y se casa y quiere tener un hijo y no pudo. ¿Por qué? Porque tiene la pelvis congelada. Entonces, esa es la historia clásica. Entonces, ya vamos a ver cómo la manejamos. El manejo puede ser médico o puede ser quirúrgico o puede ser una combinación de ambos. Es muy importante. ¿Listo? Entonces, los objetivos es lograr analgesia, ¿listo?
perdón, es obviamente quitar el dolor y digamos que parar el flujo de estrógenos para que la endometriosis no siga proliferando. ¿Listo? Entonces vamos a hacer bloqueo hormonal y muy probablemente, dependiendo de la alteración anatómica, pues requerirá cirugía. Controlamos el dolor atrofiando los focos, prevenimos que se retarde la progresión de la enfermedad, porque si yo paro los focos endometriósicos y no los dejo proliferar, voy a parar la enfermedad. ¿Listo? Lamentablemente, el tratamiento, no hemos encontrado un tratamiento donde podamos parar la endometriosis y dejemos que los óvulos salgan y la paciente los pueda fecundar y pueda embarazarse. Todo el manejo o el arsenal terapéutico farmacológico que tenemos es para parar la proliferación del endometrio, y no podemos hacer una diferenciación entre el endometrio ectópico o endometriosis y el endometrio eutópico. Paramos todo el endometrio. Si yo no tengo endometrio apto, pues no va a tener implantación. Pero además, para yo parar la proliferación del endometrio, tengo que parar los estrógenos, que son el producto de la maduración de los folículos. Entonces, debo parar el folículo, y si yo paro el folículo, no voy a ovular. Y si no tengo óvulo, no voy a embarazarme. Por lo tanto, digamos que tenemos pocos efectos sobre la fertilidad cuando damos manejo médico. El manejo quirúrgico puede ayudarnos a mejorar un poco la fertilidad, pero el problema es que la inflamación no deja que esos espermatozoides lleguen. Esto es antes, por ejemplo, en los inicios de la laparoscopia, solo se daba manejo quirúrgico. Y entonces llegaba el doctor y le hacía una ablación de focos endometriales. La paciente decía, me limpiaron los focos de endometriosis, pero pues no dábamos bloqueo hormonal. Entonces, ¿qué pasaba? Los focos volvían y crecían, la paciente se mejoraba un tiempo y se le quitaba el dolor porque no tenía focos sangrantes, pero con el tiempo aparecían otros focos que sangraban y la paciente volvía a tener su dolor. Entonces, por lo tanto, a raíz de eso, sea claro, más bien aprendimos que la complementación con el manejo médico es indispensable. Entonces, no se les ocurra una paciente que tiene endometriosis y está tomando una progestina o está tomando anticonceptivos combinados, decirle a la paciente, ay no, mire, ¿sabe qué? Tiene que descansar de los anticonceptivos para que limpie su cuerpo de hormonas. ¿Sí? Entonces, déjeselos de tomar y la señora a los 6 meses vuelve con el súper dolor. ¿Listo? La recurrencia es súper alta cuando no se hace manejo médico. La primera línea son los anticonceptivos orales combinados, ¿listo? Son bien tolerados, tienen pocos efectos secundarios y lo que hacen es feedback negativo, paro la ovulación, ¿listo? Yo al tomarme una pasta de anticonceptivos voy a llevar ese estrógeno más progestina de la pasta a mi cerebro. En mi cerebro le dice al hipotálamo, oiga, pare la GnRH. Si yo paro la GnRH o cambio sus pulsos, no produzco folículo estimulante ni luteinizante, que actúan en el ovario, ¿cierto? Entonces paro la ovulación, no hay ovulación, por lo tanto no hay estrógeno, no hay progesterona. Entonces, ¿qué pasa? El endometrio deja de proliferar, deja de entrar en fase secretora, se induce una mínima proliferación y fase secretora por la pasta, no por el estrógeno ovárico. Y entonces cae mi nivel de sangrado, cae y se desidualizan los implantes endometriósicos, y así regulamos la proliferación y se induce la apoptosis de ese endometrio eutópico y ectópico, y por lo tanto, si yo no tengo sangrado en el peritoneo, no tengo peritonitis química. ¿Listo? ¿Vamos claros? Sí, señora. Al no tener peritonitis química, no tengo dolor, listo, pero hay que tener en cuenta que los estrógenos son procoagulantes. Si yo tomo estrógenos, voy al hígado, estos estrógenos van al hígado, inducen síntesis de factores de coagulación. Por lo tanto, si yo tengo una fumadora y le doy estrógenos, voy a tener dos patas de la tríada de Virchow, ¿cierto? Daño endotelial y procoagulación. Y si encima de eso es sedentaria, ¿qué va a pasar? Va a tener estasis venosa. Y si yo tengo la sangre en estasis y además tengo el endotelio lesionado y además tengo muchos factores de coagulación, voy a hacer ¿qué voy a hacer? No me están parando bolas, ¿qué están haciendo? Pues un trombo. Un trombo. Entonces, ojo cuando
siempre que vamos a dar anticonceptivos combinados, no solo para tratar la endometriosis, sino para planificar o para lo que sea, para manejar sangrado uterino anormal, tenemos que tener en cuenta que la paciente no tenga las 3 patas de la tríada de Virchow. Si las tiene, demos solo progesterona. La progesterona no tiene efecto procoagulante. ¿Listo, chicos? La otra línea de la primera línea son los AINES. Los AINES no son específicos. Los AINES no me van a bloquear los receptores de estrógeno ni de progesterona, ni me van a inducir un estado hipoestrogénico. Los ovarios van a estar libres formando folículos, o sea, ovulando y produciendo estrógenos, y si ovulan progesterona. ¿En qué pacientes podemos decir vamos a dar AINES? Una paciente que quiere embarazarse y que solamente queremos manejar el síntoma, damos los AINES cíclicamente, o sea, cuando llega la menstruación, para que no tenga tanto dolor ni tanta inflamación, ¿cierto? Porque estamos buscando que salgan esos óvulos. Obviamente, yo no le voy a ofrecer un tratamiento de AINES cíclicos a una señora en estadio 4, que ya sabemos que la pelvis está vuelta a nada y no se va a poder embarazar así ovule, ¿cierto? Esa paciente se va para el infertólogo. Entonces, en una endometriosis mínima, estadio 1, que se quiere embarazar, podría darle AINES para esperar que ovule y se fecunde el ovulito. ¿Listo? O en otros casos, las adolescentes cuyas mamás tienen el cerebro tostado y creen que dar anticonceptivos es inducirlas a tener una vida sexual temprana o que se van a volver locas o putas, ¿sí me entienden? Que porque toman un anticonceptivo o que su cuerpo se les va a llenar de hormonas, como dicen las mamás, que es pues es un mito, eso es falso. ¿Listo? Entonces, los AINES los podemos ofrecer en este tipo de pacientes. Las progestinas son también, digamos, se consideran entre primera y segunda línea, hacen lo mismo que el anticonceptivo, bloquean el eje, hacen un feedback negativo del eje hipotálamo hipófisis ovario, induciendo a la ovulación y tumbando el nivel de estradiol, de 17 beta estradiol, e induciendo una desidualización, atrofia del endometrio, listo, tanto el endocavitario o el intrauterino como el ectópico, y disminuyendo la angiogénesis. Esto quita el dolor, mejora el dolor, y antes usábamos el acetato de medroxiprogesterona, ya no usamos danazol y actualmente pues se creó la molécula del dienogés por Bayer y es, digamos, con mínimos efectos secundarios y es una progestina antiandrogénica. Esto se pueden dar tratamientos a largo plazo, podemos darlos hasta la menopausia. Este es el dienogés, se da en 2 miligramos diarios, ¿listo? Disminuye la producción endógena del estradiol porque para obviamente la foliculogénesis e induce la atrofia de las lesiones endometriales. En Estados Unidos se usa mucho la noretisterona, 5 miligramos, ¿listo? Y lo mismo, misma historia. Y después empezamos a usar el DIU de levonorgestrel, que es el Mirena, no el Cailina ni el Aides, porque tienen menos concentración de levonorgestrel, de progestina, se pone en el útero, dura 5 años, no hay que estar tomando pastas y nos va a inducir a lo mismo. Esto es ya tercera línea, que son análogos de GnRH. Si yo bloqueo la GnRH, paro el eje completo, acuérdense, paro el hipotálamo, paro la hipófisis y por lo tanto voy a disminuir o llevar a una menopausia farmacológica a la paciente, y si yo paro el estrógeno, paro la enfermedad. Por eso la enfermedad se cura con la menopausia. Cuando la paciente entra en menopausia, la paciente se mejora. El problema de dar análogos por toda la vida es que inducir una menopausia a los 25 o 30 años y hasta los 50, la paciente va a tener osteoporosis a los 50 y se le va a quebrar la cadera. Y va a ser atrofia urogenital y entonces va a tener una vida sexual vuelta a nada. Entonces, por eso los análogos se dan máximo por 6 meses en pacientes que están muy severas para, digamos, definirles un manejo quirúrgico, reducir unos miomas, unos endometriomas, desinflamar la pelvis y de esta forma tener una pelvis, digamos, con menos riesgo de lesión cuando hagamos una cirugía. Análogos están acetato de leuprolide, triptorelina, goserelina, buserelina, nafarelina, ¿listo? Últimamente se plantea el tratamiento con inhibidores de aromatasa. Acuérdense que las aromatasas transforman los andrógenos a estrógenos. En la teca se producen los andrógenos. Si yo bloqueo esa formación de los andrógenos, la androstenediona,
al al estradiol, 17 beta-estradiol, pues voy a disminuir mi nivel de estrógeno y va a pasar exactamente lo mismo. El danazol lo traigo para que sepan que no se debe dar, que está mandado a recoger, es hiperandrogénico, ¿listo? Entonces la paciente se va a androgenizar, se va a llenar de pelos, se va a engordar, le va a dar acné, se le va a poner gruesa la voz, entonces no lo vayan a dar. El manejo quirúrgico, podemos hacer ablación, podemos hacer excisión, podemos hacer cistectomías cuando tenemos endometriomas. Los endometriomas quirúrgicos son los mayores de 4 centímetros. Se pueden resecar las lesiones infiltrativas profundas. Estas son cirugías mucho más complejas porque a veces requiere la resección de órganos, como por ejemplo la pared del recto, del sigmoide, anastomosis de las vísceras con ileostomías de protección o resecciones de lesiones vesicales y demás. Si no damos manejo médico posoperatorio, o sea, después de operar a una paciente, ya sea para hacer una restauración de la anatomía pélvica, una cistectomía o sencillamente para hacer ablación y excisión de lesiones para diagnóstico histológico, si no damos anticonceptivos o progestinas y bloqueamos el eje hipotálamo hipófisis ovario, vamos a tener recurrencias de hasta la mitad de las pacientes. ¿Listo? Solamente hacer cirugía sin tratamiento médico, sin tratamiento subóptimo y pues es obligatorio que sepamos que se tiene que dar manejo médico. ¿Listo, chicos? Disminuye la diseminación de los focos cuando hacemos, digamos, la cirugía, los implantes, mejor dicho, sirve para todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Los dormí mucho? No, profe, todo claro. Todo claro. Bueno, niños, pues me alegra que esté claro. Esto, nos veremos en la clase de dolor. Por favor, me avisan con tiempo. Y con mi grupo de rotación. Entonces, no sé, chicas, hablamos por WhatsApp ahorita. Si quieren, podemos hacer la revisión del siguiente tema. Nos queda, bueno, tenemos varios. Podríamos hacerlo el siguiente miércoles después de cirugía si alcanzamos o si no, nos apretamos un poquito el próximo jueves para que descansen hoy. Estamos en modo votaciones. Tienen que ir a votar, ¿no? Vayan y voten por Rodrigo Lara la gobernación. No, mentiras. Vayan y voten por quien quieran. Listo, doctora. Sí, Listo, profe. vamos a revisar sangrado uterino anormal. Villalba. Bueno, está bien, Villalba, pero yo voto por Rodrigo. Si quieren reúna para que sea presencial, que virtual es una jartera, hagámoslo el próximo jueves, ¿les parece? Listo, doctora. Listo, profe. Bueno, entonces nos vemos el miércoles en cirugía. Que estén